LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. ¿Alguna vez te has sentido llamado por algo más grande que tú mismo? La historia del llamado de Dios a Samuel nos muestra cómo incluso en los tiempos más oscuros, la voz de Dios puede resonar claramente en los corazones dispuestos. Te invito a quedarte hasta el final del video, donde exploraremos más a fondo las lecciones que esta historia tiene para nosotros hoy. Iniciaremos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 1. El cual dice: El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Este contexto inicial destaca la dedicación y el servicio temprano de Samuel a Dios, proporcionando una introducción clave a su carácter y su papel en la narrativa bíblica. La descripción de Samuel como el joven resalta su edad temprana y su disposición para servir a Dios desde una etapa temprana de su vida. Esta elección de palabras también sugiere una cualidad de frescura y pureza en el compromiso de Samuel con el servicio divino. La acción de ministrar a Yahvé en presencia de Elí enfatiza el servicio directo y la adoración que Samuel ofrecía a Dios. La presencia de Elí señala la importancia del mentor y guía espiritual en la vida de Samuel, estableciendo una conexión entre el joven servidor y la autoridad espiritual del sacerdote principal. La inclusión de Yahvé subraya la naturaleza sagrada y espiritual del servicio de Samuel. No es simplemente un servicio formal, sino una ministración directa al Señor, demostrando la proximidad y la relación personal que Samuel tenía con Dios desde su juventud. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Esta descripción sugiere una desconexión significativa entre el pueblo y Dios, marcando un tiempo en el que la comunicación divina se volvía escasa. La frase y la palabra de Yahvé escaseaba enfatiza la ausencia o la limitación de la revelación divina. Esta escasez indica una carencia espiritual en la que las directrices claras de Dios eran difíciles de encontrar o no estaban disponibles para el pueblo. La palabra de Yahvé, que suele guiar y dirigir al pueblo, ahora se experimentaba de manera limitada. La adición de no había visión con frecuencia refuerza la idea de la falta de comunicación divina. Las visiones, que a menudo eran un medio a través del cual Dios se revelaba, eran raras en este periodo. Esta escasez de visiones sugiere un estado espiritual en el que las experiencias directas con lo divino eran limitadas o casi inexistentes. En conjunto, esta declaración pinta un cuadro de un tiempo en el que la relación entre el pueblo de Israel y Dios estaba marcada por una sequía espiritual. La falta de revelación y visiones indica una brecha en la conexión espiritual, resaltando la necesidad de un despertar espiritual y la restauración de la comunicación divina en la vida del pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 2. El cual dice: Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, de este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, esta apertura establece un contexto específico y sugiere la importancia de lo que está por suceder.
La expresión "y aconteció un día" señala la singularidad del momento y resalta que lo que sigue es un evento notable que ocurrió en un día específico. Esta frase sirve como un indicador de que algo excepcional está a punto de suceder y despierta la curiosidad del lector para descubrir los detalles de ese día particular. La descripción que estando Elí acostado en su aposento contextualiza la escena al ubicar a Elí en un lugar específico, su aposento. Esta atención al entorno personal de Elí sugiere una intimidad en la narrativa, como si estuviéramos a punto de presenciar un momento de reflexión o importancia para este personaje. La elección de destacar que Elí estaba acostado añade un elemento de tranquilidad o pausa, creando una atmósfera que podría anticipar un momento de reflexión o revelación. Este detalle también destaca que la escena se desarrolla en un momento de descanso, lo que podría ser un contraste con la actividad diaria. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, esta declaración introduce un elemento de deterioro físico en la vida de Elí, pero también puede tener connotaciones simbólicas relacionadas con su percepción espiritual y discernimiento. La descripción de que sus ojos comenzaban a oscurecerse apunta claramente a una disminución de la capacidad visual de Elí. Esta limitación física podría interpretarse literalmente como un indicador de su envejecimiento y la pérdida natural de la agudeza visual asociada con la edad avanzada. Sin embargo, la frase también sugiere una posible dimensión simbólica. La metáfora de que los ojos oscurecen podría simbolizar una falta de claridad o discernimiento espiritual. Esta dualidad de significados añade profundidad al retrato de Elí, sugiriendo que su deterioro físico podría estar vinculado simbólicamente a su capacidad para percibir y comprender aspectos espirituales. La declaración de modo que no podía ver refuerza la idea de la limitación física, pero también puede aludir a la falta de percepción espiritual. La incapacidad de ver más allá de lo físico podría indicar una pérdida de discernimiento en cuestiones espirituales, lo que podría tener implicaciones en su papel como sacerdote y líder religioso. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 3, el cual dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. De este versículo iniciaremos con esta frase. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios. La presencia del arca de Dios en el templo añade un elemento de santidad y conexión divina a la situación. La ubicación en el templo de Yahvé destaca la proximidad de Samuel al lugar dedicado a la adoración y servicio divino. Este detalle sugiere la dedicación y la conexión espiritual del joven Samuel al elegir dormir en un entorno tan sagrado. La mención de donde estaba el arca de Dios añade un componente adicional de santidad y significado espiritual al entorno de Samuel. El arca de Dios, un símbolo central de la presencia divina, resalta la importancia del lugar donde Samuel ha elegido descansar. Esto sugiere que su sueño está impregnado de una proximidad única con lo sagrado. La elección de presentar a Samuel durmiendo, un estado de vulnerabilidad y reposo, en este entorno sagrado refleja su confianza y tranquilidad en la presencia divina. El hecho de que Samuel se encuentre durmiendo en este lugar sugiere una conexión especial y la percepción de la santidad del entorno, demostrando su disposición para estar cerca de Dios incluso en sus momentos de descanso. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La referencia a la lámpara de Dios también evoca la enseñanza de la ley en Levítico capítulo 24, versículos del 2 al 4,
donde se establece la instrucción de mantener encendida la lámpara en el tabernáculo. La alusión a la lámpara de Dios, que no debe apagarse según la ley, resalta la importancia de la luz como símbolo de la presencia divina. En el contexto bíblico, la lámpara es un símbolo de la luz espiritual, la guía divina y la presencia continua de Dios entre su pueblo. La prohibición de apagar la lámpara sugiere la necesidad de mantener la conexión espiritual y la conciencia de la presencia divina. La elección de utilizar la lámpara de Dios como referencia temporal sugiere que la escena se desarrolla en un momento crucial, antes de que la luz se apague. Este momento puede simbolizar un tiempo especial de revelación divina o una oportunidad única para la interacción con lo sagrado. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 4. El cual dice: Yahvé llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Yahvé llamó a Samuel. La narrativa subraya la importancia de este llamado directo de Dios, que transformará la vida de Samuel y lo llevará a un papel destacado en el cumplimiento de la voluntad divina. La acción de llamar implica una iniciativa divina directa, destacando la intervención personal de Yahvé en la vida de Samuel. Este llamado no es accidental ni fortuito, es un acto deliberado de Dios para atraer la atención de Samuel y revelarle su voluntad. La inclusión del nombre Yahvé resalta la autoridad y la divinidad detrás del llamado. Este no es un llamado casual, sino una invitación divina que lleva consigo un peso espiritual y una misión específica. La mención de Yahvé conecta este evento con la presencia sagrada y el propósito divino en la historia de Israel. Este llamado marca el inicio del camino profético de Samuel, indicando que Dios tiene un propósito específico para él en su plan divino. La respuesta de Samuel a este llamado será crucial para el cumplimiento de la voluntad de Dios y para su propio desarrollo espiritual. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y él respondió, heme aquí. Esta declaración refleja la disposición del joven profeta a servir y obedecer, incluso cuando inicialmente no comprende que es Dios quien lo llama. Su respuesta simboliza una actitud de disponibilidad y sumisión ante la voluntad divina. La frase y él respondió destaca la prontitud de la reacción de Samuel. A pesar de su falta de comprensión inicial sobre la fuente del llamado, su disposición para responder de inmediato sugiere una sensibilidad espiritual y una obediencia instintiva a lo divino. La expresión heme aquí encapsula la actitud de Samuel de estar listo y disponible para hacer la voluntad de Dios. Esta declaración es más que una simple respuesta, es una expresión de entrega y disposición total para lo que Dios tenga preparado para él. El término heme aquí implica no solo la presencia física de Samuel, sino también su disposición de corazón y su voluntad para someterse a la dirección divina. La falta de comprensión inicial por parte de Samuel sobre la fuente del llamado resalta su confianza y sumisión incondicional a Dios. Aunque no entiende completamente la situación en ese momento, su respuesta muestra una fe profunda y una entrega total a lo divino. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 5. El cual dice: Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? En este momento, Samuel cree que Elí es quien lo ha llamado, demostrando su deseo de responder de inmediato a la autoridad establecida.
El acto de correr indica la urgencia y la diligencia de Samuel para atender el supuesto llamado de Elí. Esta rápida respuesta sugiere una actitud respetuosa y reverente hacia la autoridad de Elí, destacando la importancia de su relación y su disposición a cumplir con las responsabilidades asignadas. La expresión heme aquí, para que me llamaste, revela la prontitud y la disposición de Samuel para recibir instrucciones y cumplir con cualquier solicitud que Elí pueda tener. Aunque inicialmente confundido sobre la fuente del llamado, la respuesta de Samuel refleja su deseo de servir y su disposición para someterse a la autoridad de Elí. La pregunta para que me llamaste también indica la apertura de Samuel para escuchar y obedecer. Está dispuesto a recibir instrucciones y cumplir con cualquier tarea que Elí le haya encomendado. Esta actitud muestra una relación de confianza y sumisión entre Samuel y Elí. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. En este momento, Elí no reconoce de inmediato que es Dios quien está llamando a Samuel. La instrucción de Elí de que Samuel regrese a descansar sugiere su falta inicial de comprensión del llamado divino. La afirmación yo no he llamado indica que Elí no tiene conocimiento de haber llamado a Samuel, lo que refleja la sorpresa y la falta de percepción sobre la intervención divina en ese momento. La falta de reconocimiento de la voz de Dios en este momento destaca la necesidad de discernimiento espiritual. La sugerencia de Elí de vuelve y acuéstate muestra una actitud pragmática y la asunción inicial de que el llamado podría haber sido un malentendido por parte de Samuel. Este gesto también revela la confusión inicial de Elí sobre la situación, ya que aún no ha comprendido completamente la naturaleza del llamado divino a Samuel. Aunque inicialmente desconcertado, la respuesta de Elí también muestra su disposición para manejar la situación de manera calmada y aconsejar a Samuel sobre el siguiente paso. Su instrucción de regresar a descansar sugiere una actitud de cuidado y preocupación por el bienestar de Samuel, a pesar de la confusión que rodea al evento. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y él se volvió y se acostó. Esta respuesta destaca el carácter sumiso y respetuoso de Samuel, demostrando su disposición para seguir las indicaciones de la autoridad establecida, incluso cuando la situación es desconcertante. La decisión de Samuel de acatar la instrucción de Elí refleja su respeto hacia la figura de autoridad y su disposición para someterse a la guía de aquellos que están a cargo. Aunque pudo haber estado confundido sobre la naturaleza del llamado, la prontitud de Samuel para obedecer ilustra su actitud de sumisión y confianza en la dirección de Elí. La acción de acostarse también sugiere la disposición de Samuel para someterse al descanso y seguir las normas establecidas para la rutina diaria. A pesar de la incertidumbre que rodea el evento, Samuel demuestra su disciplina y obediencia al regresar a su descanso, mostrando una confianza en la sabiduría y la autoridad de Elí. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 6, el cual dice: Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel. Esta insistencia revela la importancia y la singularidad del momento, indicando la determinación de Dios en comunicarse directamente con Samuel. La afirmación de que Yahvé volvió a llamar otra vez subraya la necesidad divina de transmitir un mensaje específico o de establecer una conexión única con Samuel.
La repetición de la llamada destaca la importancia del evento y sugiere que lo que está a punto de ser revelado es significativo en el plan divino. La insistencia divina en llamar a Samuel también podría indicar la paciencia y el deseo de Dios de guiar y comunicarse con aquellos a quienes ha elegido para roles especiales en su propósito. Esta persistencia destaca la atención personalizada que Dios presta a la vida de individuos específicos, incluso a través de circunstancias que puedan ser desconcertantes o inusuales. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Este episodio resalta la persistencia de Samuel en cumplir con la autoridad y su disposición para seguir las indicaciones de Elí. La frase levantándose Samuel resalta la diligencia y la obediencia del joven profeta. Aunque aún no comprende completamente la situación, su disposición para levantarse y presentarse ante Elí muestra su respeto y disposición para seguir las normas establecidas. La expresión heme aquí, para que me has llamado, refleja la actitud de Samuel, quien nuevamente responde con prontitud y busca entender la razón detrás del llamado. Su disposición para buscar la razón detrás de la llamada muestra una curiosidad y un deseo de comprender la voluntad de Dios, a pesar de la falta de claridad en ese momento. Aunque Samuel repite su acción anterior, su confusión revela la necesidad de discernimiento espiritual para comprender la voz divina. Este episodio establece un patrón en la vida de Samuel, destacando su disposición constante para responder a la autoridad y su anhelo de conocer y seguir la voluntad de Dios, incluso cuando la comprensión inicial es limitada. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. La respuesta de Elí: continúa la negación por parte de Elí de haber llamado a Samuel, lo que revela la persistencia de la confusión. Sin embargo, en esta declaración, también se percibe un tono de cuidado paternal hacia Samuel. La frase hijo mío sugiere una relación cercana y afectuosa entre Elí y Samuel. Aunque persiste la falta de comprensión sobre la fuente del llamado, el uso de un término cariñoso como hijo mío indica el afecto y la preocupación de Elí hacia Samuel, destacando la conexión emocional entre ellos. La negación de Elí, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, revela su deseo de tranquilizar y cuidar de Samuel. Aunque la confusión persiste, Elí demuestra una actitud de protección y orientación paternal, aconsejando a Samuel que vuelva a descansar. Este episodio revela la dinámica única entre Elí y Samuel, mostrando a Elí en el papel de mentor y figura paternal. Aunque Elí aún no comprende la fuente del llamado divino, su respuesta refleja un deseo genuino de cuidar a Samuel y asegurarse de que esté bien. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 7, el cual dice: Y Samuel no había conocido aún a Yahvé, ni la palabra de Yahvé le había sido revelada. Este fragmento indica que, a pesar de su servicio en el templo, Samuel aún no había tenido una experiencia directa con revelaciones divinas ni había desarrollado un conocimiento íntimo de Yahvé. La afirmación Samuel no había conocido aún a Yahvé señala la falta de experiencia personal de Samuel con Dios en términos de revelación directa. Aunque puede haber estado familiarizado con el servicio en el templo y las prácticas religiosas, aún no había tenido un encuentro significativo que le permitiera discernir la voz de Dios. La segunda parte del versículo, ni la palabra de Yahvé le había sido revelada, subraya aún más la inexperiencia de Samuel en la recepción directa de la palabra divina.
Esta falta de revelación personal explica por qué Samuel no identifica de inmediato la fuente del llamado, ya que le falta la experiencia directa de las comunicaciones divinas. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 8, el cual dice: Yahvé, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Yahvé, pues, llamó la tercera vez a Samuel. La repetición de la llamada, en esta ocasión por tercera vez, indica la importancia y la urgencia del mensaje que Dios quiere transmitir a Samuel. La mención de la tercera llamada destaca la paciencia divina y el deseo persistente de Dios de comunicarse con Samuel. Esta repetición sugiere que lo que está a punto de ser revelado es crucial en el plan divino y resalta la importancia de la interacción directa entre Dios y Samuel. La elección de llamar por tercera vez también puede simbolizar una prueba de la respuesta y la obediencia de Samuel. A través de esta repetición, Dios establece un patrón significativo que llevará a Samuel a comprender gradualmente la fuente de la llamada y desarrollar una conexión más profunda con Yahvé. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? La repetición de esta secuencia destaca la disposición constante de Samuel para atender a la autoridad y su deseo de comprender la razón detrás del llamado. La acción de levantarse y venir a Elí indica la prontitud de Samuel para responder a la autoridad y su disposición continua para presentarse ante Elí, demostrando una vez más su respeto y sumisión. A pesar de la repetición del evento, Samuel muestra una actitud de prontitud y obediencia constante. La frase «heme aquí, ¿para qué me has llamado?», refleja la persistencia de Samuel en buscar una razón detrás del llamado. Esta pregunta sugiere una voluntad continua de comprender la voluntad de Dios y una disposición para seguir las indicaciones de Elí. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Finalmente, Elí reconoce que la fuente de la llamada es Yahvé, lo que indica una revelación clara y una comprensión espiritual más profunda por parte del sacerdote. La palabra entendió resalta la transformación en la percepción de Elí. Después de múltiples intentos y la persistencia de la llamada, Elí llega a la conclusión de que la voz pertenece al Señor. Este momento de comprensión representa un cambio significativo en la percepción de Elí y su reconocimiento de la intervención divina en la vida de Samuel. La especificación de que Yahvé llamaba al joven refuerza la conexión directa entre Dios y Samuel. Este entendimiento por parte de Elí marca el reconocimiento de una vocación divina en la vida de Samuel, indicando que el llamado no es simplemente una casualidad, sino una manifestación de la voluntad de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 9, el cual dice: Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Yahvé, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Yahvé, porque tu siervo oye. Esta orientación demuestra la comprensión de Elí de que el mensaje divino estaba destinado específicamente a Samuel, marcando un cambio en la percepción de Elí sobre la relación de Samuel con Yahvé. La orden de ve y acuéstate muestra la continuación del cuidado de Elí hacia Samuel, indicando que, a pesar de su confusión inicial,
Elí busca asegurarse de que Samuel esté en disposición para recibir la comunicación divina. La instrucción de acostarse también puede simbolizar la disposición de Samuel para someterse al descanso, lo que destaca la importancia de la paz interior y la tranquilidad para recibir revelaciones divinas. La segunda parte de la instrucción, y si te llamare, dirás, habla, Yahvé, porque tu siervo oye, revela la comprensión de Elí de que Samuel es el receptor directo de la llamada divina. Esta orientación reconoce el papel especial de Samuel como interlocutor entre Dios y la humanidad. El uso de la frase tu siervo oye resalta la disposición de Samuel para escuchar y obedecer, subrayando su actitud de sumisión hacia Yahvé. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Al seguir las indicaciones de Elí, Samuel muestra su disposición a recibir consejo y su reconocimiento del papel de Elí como mentor y líder espiritual. La acción de se acostó en su lugar indica la prontitud de Samuel para cumplir con la orientación dada. Al prepararse para descansar, Samuel muestra su disposición para entrar en un estado de receptividad y tranquilidad, lo que es esencial para la recepción de la palabra divina. La obediencia de Samuel también sugiere una actitud de confianza en la dirección proporcionada por Elí. A pesar de la confusión inicial y la falta de comprensión, Samuel demuestra su disposición para seguir las instrucciones, lo que refleja una relación de confianza y sumisión hacia Elí como autoridad espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 10. El cual dice: Y vino Yahvé y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y vino Yahvé y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, esta vez, con Samuel preparado para responder según las instrucciones de Elí. La repetición del llamado subraya la importancia del mensaje que está por ser revelado y la determinación divina de comunicarse directamente con el joven profeta. La afirmación Yahvé se paró sugiere una presencia divina tangible y la atención total de Dios hacia Samuel. Este acto de detenerse resalta la solemnidad del momento y la importancia del mensaje que está a punto de ser transmitido. La repetición del nombre de Samuel, 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 refuerza la atención personalizada de Dios hacia el joven profeta. Al repetir el nombre, se enfatiza la individualidad y la conexión única entre Dios y Samuel, subrayando la importancia del papel de Samuel en la revelación divina. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esta respuesta refleja la disposición de Samuel para asumir su rol como intermediario entre Dios y la humanidad, marcando el inicio de su vocación profética. La afirmación habla, porque tu siervo oye destaca la actitud de sumisión y servicio de Samuel hacia Yahvé. La elección de llamar a sí mismo tu siervo revela la conciencia de Samuel sobre su relación con Dios y su disposición para cumplir con la voluntad divina. La palabra oye subraya la importancia de la escucha activa y la disposición de Samuel para recibir las palabras de Dios. Esta actitud receptiva sienta las bases para la colaboración continua entre Samuel y Yahvé en el desarrollo de la historia sagrada. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 11. El cual dice: Y Yahvé dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Dios, a través de esta declaración,
preludia una acción extraordinaria que provocará una reacción física intensa en aquellos que escuchen el mensaje. Esta advertencia anticipa un evento que será tan sorprendente y significativo que resonará de manera profunda y perturbadora en la conciencia de quienes lo perciban. La expresión "he aquí haré yo una cosa" sugiere la singularidad y la magnitud del evento planeado por Dios. Este lenguaje enfático subraya la trascendencia y la importancia del mensaje divino, destacando la seriedad y la relevancia del anuncio. La frase "a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos" es descriptiva de la intensidad del impacto del mensaje. El retiñir de ambos oídos sugiere una reacción visceral y una profunda conmoción ante la revelación divina. Este simbolismo indica que el mensaje no solo será escuchado, sino que también resonará en lo más profundo de la audiencia, provocando una respuesta física y emocional intensa. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 12. El cual dice: Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Este anuncio implica una confirmación de las profecías o advertencias anteriores sobre el destino de la familia de Elí debido a su respuesta inadecuada a la iniquidad dentro de su casa, especialmente la mala conducta de sus hijos. La expresión "aquel día" sugiere que la ejecución de los juicios está próxima, marcando un momento específico en el tiempo en el cual se cumplirán las palabras divinas. Este lenguaje enfático enfatiza la inminencia de la intervención divina en la vida de Elí y su familia. La frase "cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin" indica que Dios honrará sus palabras proféticas de manera completa y exhaustiva. Esto abarca desde las primeras advertencias hasta los pronunciamientos más recientes, subrayando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y juicios. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 13. El cual dice: Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Esta declaración revela que Dios declara la imposición de un juicio duradero sobre la casa de Elí, indicando consecuencias permanentes por las acciones cometidas por esta familia sacerdotal. La expresión "le mostraré" sugiere que Dios tiene la intención de hacer evidente o revelar de manera clara y visible la realidad del juicio que se avecina. Esta acción divina se presenta como una manifestación directa de la justicia divina, señalando la transparencia en la ejecución de los juicios pronunciados. La afirmación "yo juzgaré su casa para siempre" subraya la gravedad y la perpetuidad del juicio divino. La palabra siempre indica que las consecuencias de las acciones de la casa de Elí serán duraderas y permanentes, sin posibilidad de reversión o cancelación. Esto enfatiza la seriedad con la que Dios aborda la iniquidad y la responsabilidad de aquellos a quienes ha confiado el servicio sagrado. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. La blasfemia de los hijos de Elí contra Dios es identificada como la iniquidad que ha llevado a la intervención divina, destacando la gravedad y la naturaleza sacrílega de sus acciones. La expresión "por la iniquidad que él sabe" sugiere que Dios está plenamente consciente de las transgresiones de los hijos de Elí y que ha decidido tomar medidas en respuesta a su comportamiento inapropiado. Esta afirmación subraya la omnisciencia divina y la justicia inquebrantable de Dios al abordar la iniquidad.
La frase porque sus hijos han blasfemado a Dios destaca la naturaleza específica del pecado que ha provocado la reacción divina. La blasfemia, al dirigirse contra Dios mismo, representa una ofensa grave y una violación directa de la santidad divina. Este acto de irreverencia hacia lo sagrado ha desencadenado el juicio divino sobre la casa de Elí. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y él no los ha estorbado. Esta declaración resalta la responsabilidad de Elí en prevenir el mal dentro de su propia familia, sugiriendo que su negligencia o inacción ha contribuido al comportamiento inapropiado de sus hijos. La expresión no los ha estorbado implica que Elí no ha intervenido ni ha hecho nada para detener o corregir las acciones pecaminosas de sus hijos. Esta falta de acción por parte de Elí se presenta como una omisión importante, ya que un líder espiritual y padre debería haber tomado medidas para corregir el comportamiento indebido de sus descendientes. En conjunto, esta declaración subraya la importancia de la responsabilidad y la autoridad de los líderes espirituales y padres en la corrección y orientación de aquellos a quienes supervisan. La falta de intervención de Elí se presenta como un factor contribuyente al juicio divino sobre su casa, destacando la importancia de la acción diligente y la corrección en el contexto de la responsabilidad parental y espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 14, el cual dice: Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Esto resalta la responsabilidad de Elí en prevenir el mal dentro de su propia familia, subrayando que su inacción contribuyó al desarrollo de la iniquidad en su hogar. La expresión no los ha estorbado implica que Elí no ha tomado medidas para detener o corregir las acciones pecaminosas de sus hijos. Su pasividad ante la conducta indebida de sus descendientes indica una falta de liderazgo y disciplina dentro de la casa sacerdotal, lo que contribuye directamente a la acumulación de iniquidad. En conjunto, esta declaración resalta la importancia de la responsabilidad parental y la necesidad de intervención para corregir el comportamiento erróneo. La falta de acción por parte de Elí se presenta como un factor agravante en la situación de su familia, subrayando la necesidad de abordar las iniquidades de manera activa y decidida. Ahora, en relación con la afirmación por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Dios hace un juramento divino relacionado con la iniquidad de la familia de Elí. Este compromiso resalta la seriedad y la irreversible naturaleza de la situación. La frase no será expiada jamás enfatiza que Dios ha decidido no perdonar ni redimir la iniquidad de la casa de Elí, marcando un juicio eterno y sin posibilidad de reconciliación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ni con sacrificios ni con ofrendas. Esta mención específica destaca la gravedad de las acciones de la casa de Elí, sugiriendo que ciertos pecados han llevado a consecuencias tan profundas y graves que no pueden ser expiadas o corregidas mediante los medios tradicionales de reconciliación. La frase ni con sacrificios ni con ofrendas apunta a la limitación de los métodos rituales y ceremoniales para expiar la iniquidad en este caso particular. Este énfasis destaca que la magnitud del pecado ha trascendido la capacidad de las prácticas sacrificiales y ofrece una perspectiva única sobre la seriedad del juicio divino. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 15, el cual dice:
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Yahvé. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Yahvé. La afirmación y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Yahvé indica que Samuel, después de recibir la revelación divina sobre la casa de Elí, continúa con sus deberes cotidianos. Este acto refleja su disciplina, compromiso y obediencia al servicio en la casa de Yahvé. La mención de que Samuel estuvo acostado hasta la mañana sugiere que, a pesar de la importancia de la revelación divina, Samuel cumple con sus necesidades de descanso de manera adecuada. Esta acción muestra su equilibrio y la responsabilidad en el manejo de sus obligaciones, lo que destaca la madurez y la sensatez en su servicio. La frase "y abrió las puertas de la casa de Yahvé" subraya que Samuel retoma sus tareas regulares en el templo. Este acto representa la continuidad en el servicio religioso y la lealtad a sus responsabilidades sagradas, evidenciando la disposición de Samuel para seguir adelante con sus deberes incluso después de recibir una revelación significativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Este temor refleja su preocupación y aprehensión por comunicar el mensaje que implicará juicio y consecuencias negativas para la casa de Elí. Además, este sentimiento sugiere el respeto y, posiblemente, el afecto de Samuel hacia Elí, a pesar de la gravedad de la revelación. La presencia del miedo en Samuel indica la carga emocional que lleva al ser portador de una noticia difícil y desafiante. Su temor no solo responde a la gravedad del mensaje, sino también a la implicación personal y a la sensibilidad del asunto, dado que Elí es una figura de autoridad y mentor para Samuel. Continuamos este análisis del capítulo 3, del primer libro de Samuel, versículo 16. El cual dice: Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Este gesto indica una conexión y posiblemente una relación cercana entre ellos, ya que Elí se dirige a Samuel de manera afectuosa y paternal al referirse a él como hijo mío. La expresión llamando, pues, Elí a Samuel muestra que Elí está activamente buscando a Samuel, lo que sugiere un deseo genuino de saber más sobre la revelación que Samuel pudo haber recibido durante la noche. El uso de hijo mío en su llamado revela un tono de afecto y conexión personal, mostrando que la relación entre Elí y Samuel va más allá de la jerarquía sacerdotal y abarca un vínculo emocional. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y él respondió: Heme aquí. Su respuesta inmediata refleja un espíritu comprometido y una disposición continua para cumplir con su deber, incluso en circunstancias desafiantes. La expresión "heme aquí" revela la actitud de Samuel de estar listo y disponible para recibir instrucciones o enfrentar lo que sea necesario. Esta respuesta también puede interpretarse como una muestra de humildad y sumisión, reconociendo su papel como siervo de Dios y su disposición para cumplir con lo que se le encomienda. En conjunto, esta declaración resalta la fortaleza y la dedicación de Samuel, quien, a pesar de sus temores iniciales, demuestra una firmeza y un compromiso continuo con su servicio a Dios y a Elí. La disposición de Samuel a confrontar la situación sugiere un carácter valiente y una fe perseverante en su relación con lo divino. Continuamos este análisis del capítulo 3, del primer libro de Samuel, versículo 17.
el cual dice: Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? La solicitud de conocer el contenido de la palabra indica la preocupación de Elí por la revelación recibida, sugiriendo una actitud de apertura y disposición para enfrentar la realidad de lo que Dios puede haber comunicado. La expresión de Elí revela su interés genuino por entender y abordar la revelación divina que Samuel ha recibido. A través de esta pregunta, Elí busca claridad y comprensión sobre el mensaje. Walmart Business is in the business of helping your business, regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Lo que sugiere una disposición para afrontar cualquier desafío o juicio que pueda surgir de la palabra de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. La intensidad de la petición de Elí muestra su deseo urgente de conocer la totalidad del mensaje y la disposición a enfrentar cualquier consecuencia, incluso invocando a Dios como testigo. El uso de la expresión te ruego que no me la encubras indica la necesidad imperativa de Elí de recibir la verdad completa, sin retenciones ni omisiones. La adición de la invocación divina, así te haga Dios y aún te añada, refuerza la gravedad de la situación, sugiriendo que Elí está dispuesto a aceptar cualquier consecuencia, incluso la intervención divina, si Samuel no comparte la totalidad del mensaje. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 18, el cual dice: Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Ya ves, haga lo que bien le pareciere. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Al cumplir con su deber de comunicar la palabra de Dios, Samuel demuestra una integridad y honestidad excepcionales al no retener ningún detalle de la revelación. La frase sin encubrirle nada destaca la transparencia total de Samuel al compartir la totalidad del mensaje, incluso aquellos aspectos que podrían resultar difíciles de aceptar. Esta actitud refleja la fidelidad de Samuel a su papel como portavoz divino y su respeto por la verdad, a pesar de las posibles consecuencias negativas. Esta declaración resalta la valentía y la integridad de Samuel como profeta, mostrando su disposición para enfrentar la realidad de la revelación divina y su compromiso con la verdad sin reservas. La transparencia de Samuel también subraya la importancia de la honestidad en la comunicación de los mensajes divinos, incluso cuando son difíciles de aceptar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Entonces él dijo: Ya ves, haga lo que bien le pareciere. En estas palabras, Elí muestra su profunda fe y resignación ante la voluntad divina, aceptando de manera incondicional los juicios y decisiones de Dios. La afirmación Ya ves revela la convicción de Elí sobre la autoridad suprema de Dios en todas las cosas. Al reconocer la identidad divina, Elí demuestra su fe arraigada en la creencia en un Dios soberano y todopoderoso. La segunda parte de la declaración, haga lo que bien le pareciere, refleja la resignación de Elí ante la voluntad de Dios,
indicando su disposición a aceptar cualquier resultado que Dios considere apropiado. Esta declaración resalta la profunda fe y humildad de Elí al aceptar la revelación divina y someterse completamente a la voluntad de Dios. La respuesta de Elí destaca su reconocimiento de la soberanía divina y su disposición a aceptar los caminos de Dios, incluso cuando estos pueden implicar juicios y consecuencias difíciles. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 19, el cual dice: Y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y Samuel creció, y Yahvé estaba con él. La mención de que Samuel creció en estatura sugiere su progresión natural en la vida, pero la conexión crucial es la presencia continua de Yahvé en su vida, evidenciando su crecimiento espiritual. La expresión Yahvé estaba con él indica la proximidad constante de la divinidad en la vida de Samuel. Esto no solo sugiere una relación cercana con Dios, sino también la continuidad de la bendición y la orientación divina en las acciones y decisiones de Samuel a medida que crecía. La presencia de Yahvé en la vida de Samuel es un testimonio de su dedicación y fidelidad a Dios a lo largo de su desarrollo. Esta afirmación resalta la dualidad de crecimiento en estatura y en relación con Dios. Samuel no solo experimenta el crecimiento físico, sino que también continúa viviendo de una manera que refleja la presencia y el favor divino en su vida. La conexión íntima con Yahvé destaca la importancia de la espiritualidad en el desarrollo personal de Samuel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esta afirmación sugiere que cada palabra pronunciada por Samuel se materializó y se cumplió, destacando su legítima conexión con la divinidad y la autoridad de sus mensajes. El simbolismo de no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras implica que cada declaración profética de Samuel tuvo un impacto significativo y se realizó completamente. La metáfora visualiza la solidez y efectividad de sus profecías, indicando que no hubo fallo ni error en sus predicciones. Esto refuerza la credibilidad de Samuel como verdadero profeta de Dios y confirma la autenticidad de sus mensajes. Esta afirmación resalta la fiabilidad y la autoridad de Samuel como mensajero divino. Su capacidad para cumplir sus palabras fortalece su posición como un profeta genuino, cuyas declaraciones no solo eran precisas sino también respaldadas por la fidelidad divina en su cumplimiento. Continuamos este análisis del capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 20, el cual dice: Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba. Esta frase utiliza Dan y Berseba como puntos referenciales que simbolizan los límites geográficos extremos de la nación. La inclusión de Dan y Berseba, que son a menudo mencionados en la Biblia para representar los límites norte y sur de Israel respectivamente, subraya la universalidad de la influencia de Samuel. La aceptación de su autoridad y mensaje se extiende por todo el país, indicando que su impacto y reconocimiento no estaban limitados a una región específica, sino que abarcaban toda la tierra de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Conoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Este reconocimiento no solo destaca la autenticidad de las habilidades proféticas de Samuel, sino que también subraya su compromiso y fidelidad a la voluntad divina.
El término fiel profeta de Yahvé indica que Samuel no solo era preciso en sus declaraciones, sino que también mantenía una lealtad constante a Dios en todas sus acciones y decisiones. Esta fidelidad implica que las palabras y acciones de Samuel estaban alineadas con la voluntad divina, confirmando su papel como mensajero auténtico de Yahvé. Esta declaración destaca la integridad y devoción de Samuel como profeta, evidenciando que su lealtad a Dios influyó directamente en la confianza y el reconocimiento que recibió como un verdadero portavoz divino. La afirmación refuerza la idea de que las palabras de Samuel eran dignas de confianza y respeto, ya que provenían de un corazón fiel a Yahvé. Continuamos este análisis del capítulo 3, del primer libro de Samuel, versículo 21. El cual dice: Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo. Esta aparición divina indica una renovación de la comunicación directa de Dios con su pueblo y su participación activa en la vida espiritual de Israel. Silo era conocido como un centro importante de culto en Israel, donde el tabernáculo y el arca del pacto estaban ubicados. La reaparición de Yahvé en Silo sugiere una restauración de la conexión divina en este lugar sagrado, marcando un momento especial en la relación entre Dios y su pueblo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé, la manifestación divina en Silo, específicamente a través de la palabra de Yahvé, resalta la conexión única y directa de Samuel con Dios como profeta. La repetición de por la palabra de Yahvé refuerza la idea de que las profecías y revelaciones dadas a Samuel son iniciativas divinas destinadas a guiar y comunicarse con su pueblo. La palabra de Yahvé, transmitida por medio de Samuel, actúa como un canal directo de la voluntad y el propósito divino para Israel. En conjunto, esta afirmación enfatiza la importancia de Samuel como intermediario en la comunicación entre Dios y su pueblo. La manifestación divina en Silo, a través de la palabra de Yahvé, destaca la conexión especial y la responsabilidad profética de Samuel en la transmisión de los mensajes divinos para orientar y guiar a la comunidad de Israel. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Israel.